Muy buenas tardes, saludos a todos. Hoy es viernes 21 de julio, viernes antes de un fin de semana largo para algunos. Aquí estamos junto a José Crespi, que es desde la oficina de Miami, y estaremos excusando a Ferdinand Rubaño, que está visitando muchos, iba a decir algunos, pero muchos de los proyectos en desarrollo y construcción en lo que es el área oeste y suroeste de la Florida. Como saben que él menciona mucho ese tema del desarrollo. Ferdinand habla mucho sobre la salud y la solidez de las bienes raíces, que ha sido un tema bajo la mirilla, bajo la lupa, con todo esto de los incrementos en tasas de intereses, con el tema de la solidez de la economía, con los miedos a que si era una burbuja sucedería una corrección, etcétera. Y pues Ferdinand tiene el beneficio, el expertise bajo todo el equipo de trabajo de estar en el field, como él dice, o sea, de estar en el campo de batalla realmente y ver lo que sucede día a día en directo. O sea, ¿sabes? Siempre abunda sobre muchos temas de los bienes raíces, pero hoy José y yo nos vamos a estar concentrando más en el tema de lo que son las inversiones y al final unos minutos alguna recomendación financiera. José, saludos. Saludos, Robert. Un placer nuevamente estar contigo con WAC conectados. A nuestros clientes, a nuestra audiencia de este programa que todos los viernes nos sintoniza. Y que sí, sin más, Robert, ha sido una semana donde la temporada de earnings ha venido cogiendo vuelo. Lo habíamos discutido el viernes pasado. Era lo más que iba a mover mercados esta semana, eran earnings. Hemos visto earnings de farmacias, hemos visto earnings de compañías de tecnología, hemos visto earnings de bancos que comenzaron la semana pasada y continuaron esta semana. Y Robert, en general, pues ha sido hasta el momento una muy buena temporada en earnings. Nuevamente, otro trimestre más donde las compañías públicas nos sorprenden en su gran mayoría positivamente con su earnings, sus ganancias corporativas. Y esto pues ha ocasionado el que el Dow Jones hasta el momento en lo que va de día hoy lleve 10 días positivos, corridos. Recuerdo, y hacemos un repaso, este ha sido el índice más lento year to date, ¿verdad? Es muy concentrado el Dow Jones, son 30 compañías el índice, que componen el índice. Algunas de tecnología, bastante farmacia dentro de lo que es el Dow Jones, industriales, etcétera. Pero ese ha sido el índice más, un poquito más lento. Lo mismo me comentaste, Robert, del RSP, es un equal weight position del Standard Poor's 500. ¿Qué significa el equal weight position? Que le da peso a los 11 sectores del mercado, pero equitativamente, por eso se llama equal weight. A diferencia del Standard Poor's 500, pues que no es por peso, sino que por market capitalization, y por lo tanto tiene un poquito más de peso a aquellas compañías de tecnología que están dentro del Standard Poor's 500. Y esa puede ser la razón, y si algunas personas leen reportaje de por qué el Standard Poor's 500 tenía un performance tan bueno. No similar, el Nasdaq ha tenido un mucho mejor year-to-date performance, pero segundo pegado del Nasdaq, el Standard Poor's 500 ha sido porque esas mismas compañías tech leaders, tech giants, pues que pertenecen al Standard Poor's 500 han cargado ese performance. Si nos vamos al RCP, Equal Weight, pues está underperforming a su peer, que es el Standard Poor's 500, pero como comencé diciendo, recientemente, si nos vamos a un mes, 30 días, o month to date, bueno, month to date serían 21 días que van de julio, pero a un mes atrás de performance, hemos empezado poco a poco a ver esa rotación que era bien importante que sucediera, Robert, si queremos pensar un poquito en la longevidad del rally. Es importante que empezáramos a ver entonces compañías de salud, compañías industriales, compañías fuera de tecnología, todos los sectores que estén fuera de tecnología. Recuerda, los líderes han sido tecnología y consumer discretionary, han sido los dos líderes en sectores en lo que va de año, pero es importante pues empezar a ver esa rotación hacia los otros sectores también. Y esto ha sido fuel, Robert, en su gran mayoría por buenos earnings, que es lo que estamos viendo hasta el momento. Claro está, la mira entonces comienza a shift un poquito pero la semana que viene va a ser importante en earnings como quiera, pero viene acompañado de Reserva Federal y el mini. Una data bien interesante que queremos darle hoy
información, vamos a hablar de distintas cosas, vamos a hablar de una información de lo de los mercados, los índices y todo. Luego vamos a hablar de las estrategias de rebalance que estamos implementando. Vamos a hablar de una estrategia interna innovadora que estamos haciendo nosotros como empresa también y la razón de por qué lo estamos haciendo. Pero antes que todo eso, volviendo al índice, hay una data bien interesante y por qué se pudiera esperar volatilidad en el Nasdaq. Y es lo mismo que hemos visto, va de la mano, lo voy a intentar unir los puntos, José, con los índices, comparando el Equal Weight, el RSP, que es el ETF que mide el Standard & Poor's 500, el mismo peso todos, proporcional, versus el Standard & Poor's 500, que es por market cap. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande la compañía, más peso va a tener esa empresa dentro del índice. Eso es lo que quiere decir en este caso. Pues mira, el Standard & Poor's 500, un 28.14% es Information Technology. Así que 28% del Standard & Poor's 500 es tecnología. A su vez, quiere decir que el Nasdaq es 100% tecnología. Ya vemos por qué el Nasdaq ha tenido más de un 35% de retorno en lo que va de año. Pues mucho de eso, si tú lo multiplicas, obviamente, por un 28% o un 30% si queremos redondearlo con otras cosas, pues nos lleva a de dónde viene parte de ese rendimiento en el Standard & Poor's 500. Pero de ese 28%, son 500 compañías, un poquito más de que forman parte del Standard & Poor's 500. De ese 28%, la compañía que más peso tiene hoy en el Standard & Poor's 500 es Apple, con 7.54%. Apple ha tenido un rendimiento en lo que va de año 48.87%. Seguido por Microsoft, que tiene un 6.81% de los 500. 6.81% es Microsoft, que eso es, lleva un 44% en lo que va de año. La tercera en orden es Amazon, 3.06%, lleva 54%. La cuarta en orden es Nvidia, con un 2.97% del peso del Standard & Poor's 500 y hay lo que va de año un 205.90%. Próximo es Tesla, 1.87% del peso y lleva un 111% de ganancia en lo que va de año. Y luego Google, 1.87%, lleva 35% de ganancia en lo que va de año. Y por último, las tecnologías de las Big es Meta, o el antiguo Facebook, 1.77% el peso y lleva un 144% en lo que va de año. La que le sigue, pues ya Financials, es Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett. Así que realmente, de ese 28%, solamente 5 de ellas ya componen el 25%. 5 compañías componen el 25% del Standard & Poor's 500. Si esas 5 compañías tienen un buen año, usted está seguro que el Standard & Poor's 500 va a tener un buen año. Por eso es que siempre se dice el comentario de que Apple mueve mercados. Sí, por supuesto, Apple carga el índice. Si tiene un buen día, se va a notar en el índice. Pero otro dato bien curioso para aquellos que no lo sepan. En estos días sucede un rebalance del índice del Nasdaq. El índice del Nasdaq está siendo cargado por los 7 magníficos. Los 7 magníficos son los que le acabo de mencionar: Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla. Exactamente los 7 magníficos del Standard & Poor's 500 también forman parte del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 lo que mira son las 100 más grandes tecnologías. Ahora mismo esos 7 magníficos componen un 56% del índice, pero lo van a reducir, van a hacer un rebalance para reducirlo a un 44%. Eso que se van a vender, en otras palabras, es lo equivalente a vender posiciones, quitarle peso y reposicionarlo en el resto de las empresas que forman el índice. Eso crea volatilidad en el índice. Quizás por eso el mercado, el Nasdaq ayer cayó un 2%. O sea, es posible que eso ya se esté viendo en los sistemas, el movimiento, el volumen entre transacciones. Algo bien interesante que mucha gente no sabe sobre eso. Y eso, pues, son movimientos que están sucediendo en los mercados. Nosotros internamente, José, siendo el portfolio manager, tenemos un portafolio que le manejamos en cuentas separadas a clientes, pero un portafolio que la fórmula, la receta interna nuestra
que está compuesto ahora mismo por 25 empresas. Nosotros no es un equal weight, bueno, es un equal weight por acción, no es un equal weight por sector. Quiere decir, todas las compañías, las 25 empresas que están dentro de este portafolio, tienen un 4%, todas, así que es el mismo peso por acción. Ahora, sin embargo, puede haber dos de ellas, que ya sería un 8% que está en el sector de farmacéutica, y puede haber otra que está en el sector de tecnología. Puede ser que no tengamos ninguna en utilidades, puede ser que tengamos en industriales. Esto, el movimiento, José, tú como portfolio manager, quiero que abundes sobre eso, pero el movimiento de selección de empresas no solamente se miran los fundamentos de la empresa, también miramos el sector que queremos participar o no queremos participar, o el sector que queremos darle más peso o darle menos peso. Aunque sea el mismo peso por empresa, la selección de estos jugadores, como si fuera un montar en equipo de NBA, pues la selección de los jugadores, estamos buscando a quién le queremos dar mejor peso, a los que tiran de tres, o a los que son mejores point guards, o a los que son mejores centros. O sea, eso, y vamos seleccionando eso. Básicamente, ¿cómo es el proceso, José? La idea de ese portfolio, Robert, es montar un equipo balanceado, ¿verdad? Es montar un equipo balanceado. Por eso mencionaste varios puntos importantes. Diversificación de sectores es sumamente importante en ese portafolio, siempre y cuando no nos queremos ir ni overweight, o especialmente overweight, en un sector que sabemos que a lo mejor la situación económica no es buena para ella, básicamente para ese sector. Así que diversificación de sector importante. Buscamos y le damos bastante importancia también a que sean compañías que paguen dividendo, no el 100% de su portfolio. ¿Por qué? Porque muchas veces el growth factor lo tenemos en compañías. Un gran ejemplo puede ser algunas compañías de tecnología que no necesariamente pagan dividendos, pero es lo que nos va a dar ese growth factor que también buscamos un poquito en el portfolio. Cuando nos vamos a los fundamentos, buscamos valorización de la posición, que no estemos comprando algo que esté extremadamente overvalued. Eso, ¿verdad? En el mercado de hoy día, las métricas de overvalue las podemos ver en compañías buenísimas. Por darte un ejemplo, Nvidia, Robert, ha tenido tan buen año que si tú te vas a la métrica de valorización de la compañía, pues probablemente te está diciendo en estos momentos tienes un precio por acción un poquito overvalued. No significa que la compañía no tenga longevidad, que no tenga que el rally se pueda sostener un tiempo. No, esto es cargado obviamente por el sector donde está, por las innovaciones en tecnología que está teniendo, porque está involucrada en el tema caliente de Artificial Intelligence. Eso es un gran ejemplo, ¿verdad? De una compañía que en el momento que entró también, Robert, en el portfolio, que fue seleccionada y que pasó los criterios del portfolio, no estaba en la valorización a la que ha llegado ahora. Pero ese camino de donde estaba en el momento en que se adquirió a la valorización de ahora, ¿qué ha pasado? Ha sido rally, ha sido cargado por una apreciación en la acción. Cuando entramos en fundamentos, miramos mucho el beta, que tenga la posición históricamente, el alfa, que tenga la posición versus su índice históricamente. Yo le integro un poquito la parte técnica y eso va de la mano con lo del sector y la situación económica, ¿no? Que estemos en un entry point bueno técnicamente también para la selección de la posición. Y eso es bien importante porque la parte técnica no solo nos ayuda en la selección de qué posición va a ir al portfolio, sino que nos ayuda también en análisis de si la vamos a retener, si la vamos a sustituir. Case in point, esta semana nosotros estuvimos mirando a Disney, que es una posición que pertenece a este portafolio. Y utilizamos mucho ¿verdad? El precio, las formaciones técnicas y el precio histórico, el nivel histórico donde se encuentra. Y es bien importante mirar esto, ser activo con esto, porque nos dimos cuenta en nuestro análisis que ella está en su lower band, en su área más bajita en términos de precio, siendo anyway líder en su sector, siendo una compañía que ha sobrepasado periodos económicos difíciles en el pasado, que es uno de los parámetros importantes también. Queremos tener al ser un portafolio que lo compramos de un mediano hacia un largo plazo, mediano porque constantemente estamos evaluando si hay que sustituir una de esas 25 posiciones.
y a largo plazo en el sentido de que lo queremos dejar correr y aprovechar esos dividendos, esa apreciación, esa estabilidad que pueden ofrecer las posiciones, pues Disney un ejemplo de una posición que ahora mismo es un buen momento tal vez para retenerla en nuestro análisis porque el upside potential es un poquito mayor, ¿verdad? Tiene una probabilidad buena de upside potential. Miramos price target que le dan los analistas en el mercado, Robert, a esa posición. Sí. Sumamente importante porque nos da un consenso hacia dónde los analistas entienden que se va a mover esa compañía. En fin, muchos factores fundamentales técnicos de sector, de mercado, de precios que nosotros miramos para la selección. Algunos cambios que ha sufrido, ¿verdad? En el pasado, mucha de nuestra gente lo sabe, se aumentaron 5 posiciones en un momento dado el año pasado. En el 2022 se fueron cumpliendo parámetros donde también fuimos liquidando posiciones y levantando cash por la situación económica. O sea que es un portfolio que se maneja activamente hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿no? Este año lo que ha sido es un portfolio de buy and hold en su gran mayoría y lo que hemos hecho en nuestros rebalances trimestrales, que no es nada más, Robert, que regresar esas posiciones al peso que bien mencionaste, ¿verdad? A que estén en un 4%. Un ejemplo que podemos dar de lo que es el rebalance dentro de las posiciones sin tocarlas. Pues si en un trimestre tuvimos un rally fuerte en Nvidia y tuvimos una posición como Disney, como AT&T, que a lo mejor se quedó un poquito abajo en peso, regresamos a Nvidia 4, lo que estamos haciendo al vender esas acciones se realiza algún tipo de ganancia en esas posiciones y entonces aprovechamos el lower entry point en otros 3 free company, compramos un poquito más y entonces estamos promediando nuestra base de costo hacia abajo en la posición para aquellas personas que lo tengan ya más long term la posición y entonces aprovechando la entrada a lo mejor un poquito más abajo. Y ese es el rebalance típico trimestral que hacemos ahí. Anyway, trimestralmente se mira, como yo te digo, para mí como portfolio manager, yo le pongo banderita, levanto la banderita. Ok, le tengo los opuestos a esta y esta. De 25 posiciones, en estos momentos, yo te mencioné, mira, tengo 2, tengo 3 que le tengo ahí la mirilla, no es momento de hacer nada, no visualizo que tenga que hacer mucho con ellas, por lo menos por la segunda mitad de este año, hasta cerrar el año. Esa es la idea del Stress Free Company, dejarlo correr. Por esa misma razón, ¿verdad? Y la teoría detrás de todo esto, tengo en pantalla el performance que ha tenido year to date este portfolio en su totalidad y el portafolio está positivo un 28,75%, Robert, year to date versus un 18,89 más o menos el Standard & Poor's 500. Así que ese portfolio por sí solito, el stress free por sí solito, pero precisamente está logrando lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que es alfa, ese exceso de retorno por encima de su índice comparativo y a la misma vez, pues lo que queremos buscar es también que sea un smoother ride, ¿verdad? Que tengamos unas posiciones que vayamos navegando tranquilamente. En general estoy sumamente, ¿verdad? Contento con el performance de este año. Igualmente, aquellos clientes que nos escuchen y que su cuenta tenga algún por ciento en este tipo de portfolio o el 100%, algunos de ellos están un 100%, pues definitivamente han aprovechado este recovery, porque si lo miramos ¿verdad? Son excelentes números, es un excelente performance en lo que va de año, pero si le damos un poquito más para atrás al tiempo, realmente lo que hemos hecho es recuperar gran parte de lo que fue el 2022 en este portfolio. Así que volvemos. En su momento, durante el año pasado, cuando el mercado estaba cayendo un 2% diario, en un punto, más de un 1% diario, o sea, fueron caídas precipitadas, un 20% para el año. Empiezo con una recuperación a partir de octubre bastante fuerte. Esto muestra que todo tiene un ciclo y uno tiene que ser muy objetivo a la hora de manejo de inversiones y hacer todo lo posible por eliminar lo que es el riesgo, el pánico.
Cuando uno hace una inversión, uno tiene que saber que uno está asumiendo algún tipo de riesgo, porque para eso uno lo deja en un instrumento o una alternativa bajo riesgo, como sería la cuenta de ahorro, la cuenta de cheque. Todo por encima de eso, pues entonces ya, si uno quiere ganar un poco más, pues uno debería estar dispuesto a asumir un poco más de riesgo. Si uno lo hace por cuenta propia, es distinto, porque uno tiene que entonces conocerse a usted y conocer el riesgo de la inversión que uno va a hacer. Por eso, el perfil que más volátil es en términos de movimiento de los mercados es aquel inversionista que lo hace por cuenta propia. Porque leyó, porque le contaron, porque un vecino le dijo, porque el primo en la mesa de Thanksgiving le recomendó, por la razón que sea. Abre una cuenta de inversiones y hace sus inversiones por cuenta propia. Y sabes que eso no está nada mal, eso está muy bien. Y te lo digo, hay personas que son muy exitosas haciéndolo por cuenta propia también. Ahora, nosotros como asesores, no vendedores, asesores, que trabajamos bajo la ley de fiducia. Quiere decir que la prioridad de nosotros es siempre velar por el mejor interés del cliente. Pues nosotros tenemos que entonces conocer al inversionista, conocer su nivel y su tolerancia de riesgo. Por eso son todos los análisis que nosotros hacemos y a veces fastidiamos a los clientes. Tienen que coger esta prueba, tienen que hacer este cuestionario, tenemos que hacer lo otro. Porque nosotros es como si fuera una cita médica. Nosotros tenemos que tener el background completo. El sistema de análisis de riesgo nosotros corre a un cliente a través de escenarios reales. ¿Qué sucede si su capital invertido cayera X% y le deja saber en dólares cuánto sería esa pérdida? Pero entonces el sistema dice, ok, para esto hay X% de probabilidad de que suceda basado en históricos. No podemos predecir el futuro, pero basado en históricos, esto hay cierto por ciento de probabilidad. Y llevamos al cliente a través de ese proceso para conocerlo, porque es nuestro deber y la responsabilidad de nosotros entonces conocer ese perfil de riesgo del individuo y conocer, por supuesto, porque lo conocemos internamente, los perfiles de riesgo de las inversiones que manejamos y recomendamos, y entonces buscar hacer un match. Eso no significa que eliminamos, por supuesto, por completo de que, pues machamos perfectamente, yo debo de recostarme hacia atrás y no prestar atención. No, para nada. Todavía hay factor emocional en todo esto. Pero, por eso digo y por eso menciono ahora, hay ciertos movimientos que hay que analizarlo y mirarlo de una manera objetiva y entender esto es parte de un ciclo y esto ha sucedido anteriormente. Hay cambios que han sucedido anteriormente que se reflejan de una manera distinta este año, como por ejemplo el tema de intereses tan altos, con la inflación tan alta, con las acciones, con los bonos, el hecho de que tanto el sector de bonos, que usualmente es un refugio para cuando el mercado de acciones está malo, haya caído hasta en algunos sectores peor o sea, en parte algunos sectores que de acciones, o sea, se haya comportado peor. Pues entonces, esos son movimientos que uno no pudiera anticipar, pero aquel que se mantiene fijo, firme, consistente, que ha visto unas recuperaciones bárbaras este año. Como dice, ya este año no me llaman tanto como el año pasado los clientes. Además, a veces los llamo a solicitarle reuniones y me dicen, no te preocupes, nos vemos entonces el próximo trimestre. Ha sucedido, pero Bueno, la emoción mira, de todo esto. ese portfolio que yo describí, Robert, eh, como bien menciona, eso tiene un perfil y un número de riesgo, el portfolio por sí solo. Igualmente, cuando nosotros hacemos el onboarding de un cliente y hacemos también las citas de seguimiento anuales, revisiones, constantemente estamos mirando que la tolerancia de ese individuo, ¿verdad? De ese cliente, sea compañía, individuo, plan de retiro, etcétera, tiene eso, nuestra tolerancia a riesgo a medida que en la vida puede ir cambiando, por eso hay que evaluarlo consistentemente. Cuando yo menciono de clientes que a lo mejor la cuenta manejada por Lionburn está 100% en ese stress free equity portfolio porque así su tolerancia a riesgo lo dicta y su horizonte de tiempo también machea y pareja con el hecho de que la persona tenga un 100% de los activos de esa cuenta invertido en ese modelo. Pero si yo miro, ¿verdad? En su gran mayoría, nosotros, eh, eh, la norma no es que una cuenta esté invertida al 100% en el Stress Free Equity Portfolio, de lo contrario, son cuentas que están bastante divididas.
y tienen perfiles de riesgo distintos. El, el, una de las principales que nos ayudó mucho en el 2022 y que este año ha sido muy bueno también, ha sido el combinar asset classes. Y uno de los asset classes que más hemos utilizado recientemente ha sido bonos, especialmente bonos del Tesoro Federal, ¿verdad? Y eso mucha gente lo sabe, nosotros escribimos mucho sobre eso. Eh, hemos explicado esto en el programa varias veces, Mm. pero esa combinación de a lo mejor uno tener un poquito de stress free, uno tener bonos del Tesoro, uno de tener un all market portfolio en ETFs, todo eso crea un portfolio completo para esa persona basado en su perfil de riesgo. Ahora bien, bonos del tesoro, tema caliente, ha sido caliente, como dije, por poco más de un año ya. Tenemos mucho bono venciendo, Robert, y en la cartera de clientes lo van a poder ver. Ese mercado que lo estudian muy bien, lo analizan muy bien, qué estrategia es la que está upcoming, digamos, ahora, segunda mitad del año y ya enfilando para el 2024. Nosotros estamos básicamente dependiendo de la estrategia del cliente, pero en todo caso, hasta el momento estamos revolviendo la escalera, estamos repitiendo el escalón, porque todavía estamos en un periodo de tiempo de incremento en tasas de interés. Nosotros puede ser que un bono que nos está renovando ahora en estos momentos en la cartera de un cliente fue un bono que se compró hace 12 meses. Quiere decir que en el momento que se compró las tasas de interés hace 12 meses estaban en un 2 y pico por ciento. Ahora estamos renovándolo un 5,40%. Sin duda alguna, una transacción favorable para un cliente. Ese escalón le estamos sacando más del doble ahora mismo, porque llevamos en unos periodos de tiempo de un poco más de un año de incremento en tasas de interés por más de 500 puntos. Así que ese escalón lo estamos repitiendo. Nosotros siempre dividimos entre un escalón a corto plazo y un escalón a largo plazo. Me explico. Ahora mismo es posible que el 5,40% lo extienda a un año, pero todavía vamos a renovar una porción a 3 meses, porque puede ser que a 3 meses todavía venga un interés, un incremento adicional. Nosotros lo que estamos mirando es el perfil de cada cliente y ver, ok, ¿qué horizonte de tiempo es adecuado para este cliente? No la transacción de bonos del tesoro, sino el horizonte de tiempo. Un cliente tiene un horizonte de tiempo mucho más prolongado, pues entonces los escalones ya los podemos ir colocando a 12 meses, 24, 36 meses. Y le vamos estirando entonces ese rendimiento. Ya hemos comprado bonos que están venciendo en el 2025. Están pagando por encima un 4,5%. O sea, queremos garantizar ese interés fijo bajo riesgo, pero un periodo de tiempo más largo. De igual manera, para el escalón que vence de aquí a unos 3 meses, entonces ya se convierte en una transacción táctica, no necesariamente solamente por el interés, sino que cogemos y compramos un bono, pudiera ser que compremos un bono a 5 años, a 10 años. Y dice, pero va a tener ese bono por 10 años. Pues no necesariamente. Pero cuando uno mira la dinámica en lo que es el precio de un bono por cambio de tasas de intereses, esa transacción puede generar unas ganancias mucho más atractivas, porque cuando los intereses comiencen ya su declive, ese precio de ese bono a 10 años, vamos a ver entonces una apreciación en el precio del bono, por lo que ya se convierte en una transacción táctica. Y eso es lo que estamos comenzando a mirar. Ya yo creo que la gran mayoría de los clientes que se le han vencido bonos, pero que su destino final es en los modelos de acciones, ya se han venido colocando. Solamente estamos renovando aquellas porciones que queremos continuar en este tipo de estrategia, porque volvemos, no podemos ignorar un riesgo, una ganancia de poco riesgo como lo que es un bono del Tesoro Federal al 5,40%. Tengo en pantalla, Robert, los offerings al momento donde nosotros miramos, ¿verdad? Las ofertas en los bonos de tesoro. Y es sumamente interesante. 5,38 a 3 meses, 5,46 a 6 meses, 5,35 a 9 meses, 5,35 a un año, 5,22 a 18 meses, 4,92 a 2 años. Y de hecho, la de 3 años, ¿verdad? Mirándolo un poquito más a largo plazo, 4,48%, ya acercándose cerca de un 4,5 a 3 años. O sea que son yields que no podemos, no debemos, no podemos, y, ¿verdad? Y la recomendación en general a personas que nos escuchen,
presten la atención a esto. Recuerden, estamos hablando de unas inversiones que se catalogan risk-free por la garantía del gobierno federal que ofrecen estos bonos. Así que si lo miramos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que debemos ver nuestro principal inversión estable, prácticamente garantizado por el gobierno de Estados Unidos, y a su vez, pues pagando estos rendimientos, estos intereses en estos bonos, eh, sumamente atractivos. Por eso es que, como mencioné, ya llevamos poco más de un año con el ojo puesto en este tipo de instrumentos. Ha sido una excelente alternativa como cash management, nosotros le llamamos manejo de cash, el utilizar estas estrategias. La parte del manejo y la parte del expertise que trae Robert cuando piensa en la estrategia de términos, ¿verdad? De estos bonos, es el valor añadido que se ofrece, ¿verdad? Es el estudiar esa curva de los intereses, cómo puede afectar esto. Y lo más interesante, que el hecho de que las tasas de interés, la Reserva Federal haya subido tan agresivamente como lo ha hecho, eh, y que, como mencioné, vamos a entrar un poquito en eso también, la semana que viene pues se reúnen nuevamente para una decisión sobre las tasas de interés, pero el hecho de que hayan subido de la manera en que lo han subido, no solo ha beneficiado el mercado de bonos del tesoro, de notas del tesoro, sino que también ha beneficiado, Robert, al mercado de la banca con los certificados de depósito. Tenemos certificados de depósito 5.35 anualizados, esto es anualizado, pero a 3 meses, 5.36 a 6 meses, 5.38 a 9 meses, 5.60 a un año, ya estamos 5.60, no podemos ignorarlo. O sea, eh, creo que es lo más cercano a un no-brainer decision, como dice Estados Unidos, el hecho de que tú puedas tener los excesos de efectivo por encima de lo que son los fondos de emergencia, por encima, ¿verdad?, de lo que es nuestro day-to-day cash management, pero esos excesos, pues mira, es una excelente alternativa a mirar definitivamente. Inclusive a 2 años, 5.50 certificados de depósito. Eso es muy, muy, muy atractivo en estos momentos. Eso nos lleva, José, al otro tema, sobre el tema de intereses. Nosotros internamente con mucho orgullo decimos que llevamos ya, yo te diría que un año, casi un año, trabajando o pensando en alternativas, cómo nosotros podemos aprovechar este apetito que ha surgido por intereses, por ingresos fijos, por un principal más estable, y cómo podemos entonces modificarlo a nuestra manera, siendo manejadores activos, siendo en parte analistas y asesores en el tema de la cartera de clientes, donde no usualmente no delegamos necesariamente a otros manejadores, sino cómo podemos entonces aprovechar esto y crear entonces una estrategia que vayan acorde con nuestro perfil y que vayan acorde con nuestra filosofía de inversión, porque esa filosofía de inversión es la que le traspasamos entonces a nuestros clientes, aquellos clientes que están con nosotros porque están de acuerdo con nuestra filosofía y hacen un buen enlace en todo esto. Pues nosotros siempre venimos hablando del tema de alternative investment, inversiones alternativas, como por ejemplo en el caso de Ferdinand Rubaño, quien ustedes escuchan todos los viernes aquí con nosotros, quienes muchos clientes lo han conocido, si es que no son también clientes de Ferdinand, porque obviamente son carteras que se manejan por separado, aunque en conjunto, pero se manejan por separado. Alternative investment o inversión alternativa es todo aquello que no sea lo tradicional como bonos, acciones y alternativas de cash. Son esas inversiones usualmente que invierten en compañías privadas. O sea, compañías que no son públicas. Pública me refiero que podemos comprar la acción a través de un intercambio, como comprar una acción a través de Nasdaq, comprar acciones de Facebook. Son compañías que pueden ser compañías multibillonarias, pero que simplemente son privadas. Los dueños son un grupo selecto. Pueden ser otras firmas, otros manejadores o individuos. Usualmente los alternative investment invierten en ese tipo de negocio. Los alternative investment también invierten en cuestión de préstamos o bonos privados, que no fueron emitidos necesariamente por los bancos. Hay compañías multibillonarias. Bueno, una de ellas ya sobrepasó el $1 trillón, que es la más grande que hace préstamos de bienes raíces. Uno pensaría que son los bancos, no necesariamente. Compañías de más de $1 trillón, que son los dueños más grandes de bienes raíces y de préstamos hipotecarios.
Pues esos son private equity. Private equity es uno de los sectores de alternative investment. También está el mundo de bienes raíces. Bienes raíces no solamente como vivienda propia, como inversión se considera un alternative investment. En hacer inversiones en bienes raíces, múltiples propiedades, la compra de notas hipotecarias en el mercado secundario, el participar en un fondo de bienes raíces como lo que es un Real Estate Investment Trust, un REIT, etcétera. Este tipo de alternativas, pues también se consideran alternative investment en el mundo de bienes raíces. Materiales, invertir en oro, invertir en plata, invertir en cobre, todos son alternative investment. Invertir entonces en bienes raíces, pero en cuestión de terreno, no necesariamente estructura. Comprar finca, comprar terreno, todo eso son alternative investments. Ahora, hay muchos manejadores sumamente exitosos que manejan, como les mencioné, millones y billones de dólares. ¿Qué sucede? Solamente están diseñados para que inversionistas institucionales, quiere decir otras instituciones como endowment funds o compañías grandes, fondos de inversiones grandes, solamente son los únicos inversionistas que pueden participar. O lo que se le conoce accredited investors. Accredited investors, por definición, bajo la sección D, significa que tienen que ganar más de $250,000 de ingreso como individuo o más de $300,000 como pareja. Tienen que tener más de $1,000,000 en activos, excluyendo el hogar de uno. O sea, hay unos parámetros, son muchos más, les dije los dos más comunes. Ese tipo de inversionista, pues, pudiera participar en estos modelos. Ahora, esas son las personas que pueden participar, pero por lo usual, el mínimo de inversión en este tipo de estructura de fondos, José, son bien altas, ya que el perfil de inversionista que solamente puede participar son perfiles de personas muy adineradas o instituciones, pues el mínimo de inversión también es bien alto. Estamos hablando de $1,000,000 en muchos casos, $5,000,000 en muchos casos. Pues es muy difícil coger a un cliente y diversificarlo por el concepto y diversificarlo por la data ya probada y la estadística probada y todos los estudios que prueban que una inversión como esta dentro de la cartera va a ofrecer más estabilidad de principal y va a ofrecer más consistencia de ingresos. Pues es difícil coger un average Joe o un cliente común y diversificarlo en distintas alternativas porque el capital que requiere sería demasiado. Habría que tener más de $5,000,000 disponibles para hacer la diversificación que uno quisiera hacer dentro de estos modelos. Pues nos dimos la tarea de simplificar este concepto, que es lo que nosotros nos dedicamos. Cómo coger estrategias que usualmente son aplicadas únicamente por las grandes instituciones y simplificarlas y llevárselas a nuestro cliente común. Y lo logramos, José. El equipo lo logró. Creamos nuestro propio fondo de capital privado, lo que es un Private Equity Fund, que va a tener sus características en donde va a poder ser adquirido a través de los custodios más grandes como Pershing, como Charles Schwab, etcétera, pero que el objetivo va a ser crear una diversificación masiva en estas alternativas. La estrategia del fondo de por sí va a tener acceso a casi $2 trillones cuando se combinan los manejadores y las alternativas dentro de este fondo. Y lo poderoso es que el mínimo de inversión se reduce drásticamente, logramos reducirlo drásticamente para que entonces un cliente promedio, nosotros, dentro de lo que sería aquel que sea acreditado, que le cualifique y que sea prudente esta recomendación, pero que pueda participar de esta recomendación, pueda participar de esta alternativa y que pueda gozar entonces de intereses fijos con un target de un 7 a un 8% promedio anual. Eso está hablando de intereses bien atractivos y consistencia, estabilidad, menos volatilidad. Y esto uno lo combina con una cartera de bonos, con una cartera de manejo de efectivo, CDs, bonos del tesoro, con una cartera de acciones, stress free, all market, etcétera. Y entonces ya tiene un endowment portfolio. Puedes irte, ya el fondo alternativo de private equity de por sí va a tener porciones en bienes raíces, Robert, pero también te puede ir a bienes raíces directos, Sí. comprar propiedad de renta, propiedad de desarrollo para venta. O sea, cuando tú vienes a ver, diste en el clavo, estás logrando lo que es un endowment approach o un endowment style of investing, ¿verdad? Que es ese estilo de inversión diversificada estratégicamente para lograr un portfolio longevo, estable, con ingresos recurrentes, que sobreviva a cualquier situación y cualquier escenario económico. ¿Por qué? Porque
ahí es donde voy. Mucha gente le preocupa la situación económica. Mucha gente le preocupa, se repetirá un 2022, se repetirá un 2008. eh, ¿Verdad? Eso es una preocupación latente. Si uno logra aterrizar un portafolio de inversiones o en un endowment style of investing, como bien mencionaste, ¿qué va a suceder? Siempre va a haber una porción de tu portafolio beneficiándose de la situación actual económica. En inflación que no sea inflación exagerada, que no sea una hiperinflación, bienes raíces es una excelente alternativa. Sí. Se considera un inflation hedge. Se considera una inversión que puede contrarrestar cualquier alza normal en una inflación. ¿Por qué? Porque las bienes raíces permite aumentar sus rendimientos, aumentar sus ingresos a medida que la inflación aumenta. Eh, en un escenario donde tú también tienes un nivel de tasas de interés elevadas, como lo que estamos viviendo, que se beneficia, vas a tener una porción de ese portfolio endowment, que son los bonos del tesoro, que son los certificados de depósito y el cash management, que se va a estar beneficiando de los intereses que ofrecen, las tasas de interés, los niveles de interés altos en el mercado. O sea que, y si entonces nos vamos a un escenario, lo que se conoce como un Goldilocks escenario económico, donde tienes buenos earnings corporativos, donde tienes tasas de intereses en un nivel saludable, tal vez comiencen a bajar, comiencen a regularse, vas a tener un mercado de equities, vas a tener unas acciones que van a estar entonces rally mode y generándote capital, ganancia de capital. O sea que cuando vienes a ver la idea del endowment style of investing que mencionamos y el diversificar, es uno de los pilares de nosotros. Es lo que se quiere lograr. Y este fondo alternativo es un por ciento importante en esa estrategia. Robert, nuestro fondo nuevo es un por ciento importante. Ese por ciento, ¿qué se puede esperar de él? Ingresos recurrentes, estabilidad en la inversión, básicamente en ese principal de inversión. Eh, eh, un fondo que, como bien mencioné, no importa el escenario económico, siempre va a tener una canasta performing, porque la composición interna del fondo lo va a permitir. El mismo fondo en sí tiene un endowment style of investing cuando vienes a combinar de todo un poco. ¿Por qué? Porque tenemos real estate, tenemos crédito privado, tenemos absolute return, que tiene que ver con mercados, pero con unos niveles ya preestablecidos. Tenemos la alternativa de cash management en nuestro lado también, si fuese necesario. O sea que va a ser un fondo muy, muy interesante. Creo que viene a esa patita adicional, le viene muy bien a Viene a aquellas personas suplementar las estrategias muy bien. que bien mencionaste, aquellas personas que cualifiquen, ¿verdad? Porque es un fondo para inversionistas acreditados. Eh, aquellos de nuestros, ¿verdad? Clientes que nos escuchan, muchos de ellos son de por sí inversionistas acreditados. Así que sumamente contento con eso. Creo que la misión de nosotros de crear estabilidad, crear ingresos, crear crecimiento en el capital, proteger en momentos que haya que proteger, ser activos, podernos mover. Esa es nuestra misión y la estamos, ¿verdad? La estamos logrando con cada vez más estos avances. No paramos de estudiar, no paramos de mirar nuevas alternativas. De eso es que se trata, de eso es que se Claro. trata realmente. Eh, no quiero que se nos vaya el programa, ¿verdad? Recuerden, la Reserva Federal se reúne la semana que viene. El consenso, Robert, está en 25 bases puntos más, luego de una pausa en el último meeting. A este punto, Robert, yo creo, ¿verdad? En mi opinión, 25 aquí, 25 allá, maybe subir 25 ahora, pero se está contabilizando que en algún punto más adelante baje 25. So, ya estamos al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos piqueando, como siempre he mencionado. Estamos picking, estamos llegando al terminal rate, estamos probablemente en el terminal rate de este ciclo de alza de tasas. Y quiero que la gente esté tranquila con eso, porque el que veamos a lo mejor 25 bases puntos la semana que viene no debe alarmarlo, porque no les extrañe, como bien menciona Ferdinand, que estudia muy de cerca esto. Esta alza de 25 a lo mejor en una de las próximos meetings regresa hacia atrás. ¿Y qué sucede? Pues regresamos al mismo nivel donde estamos ahora, básicamente. Así que, pero no nos exime de un poquito de volatilidad, tal vez.
¿verdad? Un poquito de especulación la semana que viene, muchos reportajes, los medios dándole duro a la Reserva Federal. Recuerden, como les dije, el foco esta semana ha estado en earnings. Los earnings de la semana que viene son sumamente importantes también, pero la Reserva Federal le va a quitar un poquito de spotlight. ¿Entiendes? Van a dividirse, van a dividirse. Mientras los earnings sigan saliendo como están saliendo, ese es uno de los pilares. Recuerden, siempre les digo, los mercados los mueven tres cosas: inflación, tasas de interés y earning corporativo. That's it. Mientras tú tengas el mejor escenario donde los tres están favorables, earning saliendo bien, inflación moderada o estable y tasas de interés en un nivel saludable. Esa es la patita que más trabajo nos ha dado los últimos años y medio. Ha sido tasas de interés. ¿Por qué? Porque hemos tenido un movimiento agresivo por parte de la Reserva. Una vez esa patita se empiece a estabilizar, debemos de tener un escenario entonces saludable para continuidad de este nuevo bull market, ¿verdad? Ya lo contabilizo como un bull market porque ha sido una apreciación de más de 20% desde el punto más bajo del año pasado. Oh, sí. Por definición lo es, al igual que por definición dicen que una caída de 20% es un bear market, por definición una caída de Un ascenso. un ascenso de 20% es un bull market. Están quienes están de acuerdo, están quienes que no, pero la realidad es que los números están ahí. Quiero terminar, José, aprovechando con esto. Blackstone es el private equity alternative managers más grande que hay. Maneja sobre $1 trillón. Lo mencionamos ahorita. Blackstone va a ser una alternativa, pero no voy a entrar en detalle de eso ahora. Blackstone tiene una diversificación mucho más robusta que muchas de las empresas que hay. O sea, participan en bienes raíces directos, participan en bienes raíces comerciales residenciales en distintos estados, en distintas regiones, en distintos perfiles también de propiedades, las de lujo como las más económicas, etcétera. Invierten directamente en negocios, invierten directamente en empresas, en pequeños y medianos negocios. O sea, Blackstone tiene un sentir tangible de cómo está la economía y especialmente cómo está la inflación. Te compartí un artículo sumamente bueno sobre Blackstone. Habla sobre, obviamente, los retos que tiene la industria y todo eso, pero habla cómo este poder, esta tangibilidad que tienen por las inversiones directas que han logrado adquirir en su portafolio, les permite saber realmente una medida de inflación que ellos dicen, la inflación promedio diversificada a través de distintos sectores en la economía, está disminuyendo más de lo que se ha marcado. Porque siempre se habla de que la data que hemos visto es lagging. Lagging me refiero a que los números que vemos que salen la semana que viene son números de hace un mes. Son números un poco más atrasados. Ellos lo pueden ver día a día. Y ellos dicen, la inflación está bajando mucho más broadly, mucho más disperso y propagado de lo que todavía se comenta, así que ellos lo ven como algo positivo. Esto puede ser que incentive a lo que es el tema de cese y desista e incremento de tasas de interés. Pudiera ser. Hay que ver qué viene la semana que viene. La probabilidad está a favor de que aumenten, pero también hay probabilidad a favor de que sea la última. Todavía hay que ver, no hay manera de predecirlo, pero yo creo que esta información es sumamente valiosa porque como Ferdinand da mucha data valiosa sobre el mercado de bienes raíces porque él tiene las botas en el terreno, como dicen. José, tú lo sabes, tú participas de eso también. Pues igual Blackstone hace lo mismo con el tema de inflación, pero hasta una cartera mucho más diversificada y diversa. Así que esa data es sumamente importante. Hay que ver cómo se comporta la semana que viene y el programa que viene, del próximo viernes, pues vamos a estar abundando sobre eso. Estaremos analizando cuál fue la movida, cuál puede ser el efecto. Y nada, nos estaremos uniendo, Robert, el viernes que viene nuevamente. Así que muy buen programa. Los invito a verlo en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Private Equity Solutions, en las redes de WAC estará esta grabación también. Sí. Y como siempre, pues nuestra gente que está en nuestro listado y en nuestra base de datos, pues reciben esto como un weekly newsletter. Básicamente este es nuestro round table todos los viernes, donde nos sentamos y discutimos y hablamos, educamos, tratamos de llevar este análisis. Así que buen fin de semana, Robert, para ti, para la gente en Puerto Rico.
25 de julio es un holiday en Puerto Rico, pero acá en Estados Unidos no. Yo voy a trabajar, por eso dije para algunos. Algunos lo tienen libre, que ya el gobierno lo dio libre como un día de vacaciones, pero por muchos O años sea, ha sido un día festivo aquí en Puerto Rico. el 24, el lunes, que es 24, como quiera, el gobierno no va a trabajar. O sea, tiene libre lunes y martes. Sabrá que ni sé, de No verdad yo sabes. no sé. Está bien. Yo sé que Debería yo vengo a hacerlo. trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, así que a todos los clientes Bueno, estaremos aquella aquí. persona que tenga el weekend extremadamente largo porque tiene lunes y Felicidades, que martes disfruten. libre, que disfrute, Sí. que disfrute. Muy buenas tardes, saludos a todos. Bye bye.